Y no sé si alguien quiere compartir algo en relación a eso, o si, porque yo sé que ustedes no han parado de trabajar, yo sé que ustedes están con estudiantes que están ahí, ¿cierto?, preocupados de ellos. Sí, yo quiero saber qué les gustaría a ustedes que sus estudiantes aprendieran de todo este tiempo loco que nos tocó vivir, ¿cierto? De un día para otro nos dijeron que teníamos que encerrarnos y ahí estamos, aquí estamos aún. Y suspendimos como básicamente todos los procesos relacionados como de interacción humana eh, real, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Dejo abierto el micrófono por si alguien quiere compartir o comentar algo, o si alguien quiere comentar en el chat también. ¿Sí? ¿Qué les gustaría que aprendieran sus estudiantes en estos tiempos de pandemia? ¿Habrá algo especial o algo específico? Por ejemplo, autocuidado, dice Adrián en el chat. Ya, eso es súper importante. Podría ser también, más allá de la habilidad y desarrollo de los científicos, ¿cierto? Pensamiento crítico o habilidades del siglo XXI, precisamente todo lo que significa los aspectos socioemocionales, reconocerse y también reconocer la situación emocional de los compañeros, porque cuando vuelvan, cuando haya retorno presencial, va a ser, yo creo, un momento muy especial e inolvidable para cada uno de los estudiantes, para cada uno de los profesores y de la comunidad. Nosotros no lo vamos a, yo no lo voy a vivir, por ejemplo, en el sentido de que ya mi hijo no está en el colegio, pero me imagino a esos papás cuando lleven a sus niños la situación tan especial y tan emotiva, un poco lo que decía Karina, que es inimaginable porque es primera vez, ¿cierto?, en este siglo que hemos tenido que vivir esta pandemia y esta situación tan compleja. Por lo tanto, yo creo que todo el componente socioafectivo, socioemocional, ha estado presente y ha sido transversal en todo el trabajo que han realizado los profesores, Uh-huh. la dupla psicosocial, los encargados de convivencia y liderados por los equipos de gestión de los establecimientos. Fundamental tener esa sensibilidad y esa empatía. O sea, las habilidades comunicativas ahí van a estar, pero a flor de piel. Creo que Uh-huh. es una cosa que es ineludible. Ahora ser más psicólogo de repente, bueno, que los colegas son muchas cosas, además de profesores, son psicólogos, son terapeutas, o sea, son muchos roles que ejerce y que tiene el profesor y la profesora. Uh-huh. Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, es cierto, hay un equipo a nivel de escuela que está trabajando también con los estudiantes, o sea, los estudiantes no están solos. Y hay mucho de valorar cosas, por ejemplo, Luis menciona en el chat de valorar la vida en comunidad, valorar la familia también menciona por ahí, y el manejo de las emociones, cómo entender las emociones y en especial la frustración en estos tiempos, ¿cierto? Estos tiempos de pandemia. Y también se menciona, por ejemplo, el uso de la tecnología con fines de aprendizaje que sean más allá de idea de entretención. Recordemos que si pensamos como estudiantes, o sea, nosotros nos condicionan a ir a la escuela cada día y de repente nos dijeron que es en casa, que es el lugar en donde llegábamos a relajarnos, ¿cierto? Y tuvimos que compartir compartir y convertir esos espacios en lugares de estudio. Entonces, básicamente, ¿dónde se relaja el niño? ¿Dónde deja dónde quema energías? Y toda la frustración que él tiene. Entonces, es complejo, son tiempos complejos y tienen que ver con el hecho también de cómo entendemos nosotros lo que está pasando, cómo lo entendemos, qué mirada le damos como docentes, como padres también, como estudiantes, ¿cierto? Y también cómo lo relacionamos con el aprendizaje de la ciencia. Si bien la ciencia eh, promueve de que nosotros podamos entender, por ejemplo, problemáticas que se relacionan con lo personal, social y global, como la pandemia, que es una problemática de tipo global, también nos ayuda a nosotros a entender que nuestros estudiantes no están preparados como para poder entender estos procesos y que en cierta manera nosotros como docentes somos los responsables de que ellos lo puedan entender. ¿Cierto? Luis menciona en el área chica de la ciencia estudiar situaciones y establecer relaciones de causa y efecto. ¿Sí? Tenemos el asunto de la pandemia, estamos recién hablando con respecto a las vacunas. ¿Cuándo tendremos una vacuna? No tenemos idea, aunque
laboratorios ya empiezan a mencionar que las vacunas están siendo efectivas, pero no sabemos si estas van a ser efectivas para todo el mundo, para toda la población, para una población específica, ¿cierto? Por mientras hay gente que está muriendo en los ensayos clínicos, otros se están enfermando, otros no. Entonces hay muchos estudios, o sea, las vacunas generalmente tardan por lo menos un par de años en poder salir al mercado. Y cuando salgan al mercado, ¿quién la va a recibir? ¿Cierto? Entonces entender, darle un sentido, también como menciona Carolina, darle un sentido al aprender como una necesidad y no como una obligación, tal como ustedes lo mencionan. Y esto tiene mucho que ver con lograr lo que es la alfabetización científica, con que los estudiantes identifiquen estas problemáticas que están ahí a la mano y que son parte de su entorno y que están viviendo, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de no poder ir a un supermercado y tal vez uno tiene un patio, uno podría crear una huerta en la casa, cómo tratar de ser un poco problem solving o resolver problemas básicamente en relación a problemáticas que tienen una base científica. Ahora, ¿cuántos de nuestros estudiantes tienen esa habilidad? Acá ustedes les preguntan a los estudiantes pequeñitos, no, de básica y de media, de dónde vienen los huevos y dicen que vienen del supermercado, no asocian los huevos con las gallinas, por ejemplo, sino que se les falta esa parte ahí como de la cadena de producción y el entender que la ciencia está en cierta manera enlazada con su ciudadanía, con el ser ciudadano. Entonces, como hemos mencionado nosotros ya anteriormente que la alfabetización científica es una de las metas relacionadas con el aprender ciencia, ¿sí? Con el tener conocimiento, desarrollar actitudes y habilidades que nos permiten a nosotros enfrentarnos a problemáticas que se dan en la vida diaria. Ahora, cuando uno hace la pregunta a los estudiantes en relación a por qué aprendemos ciencia, o por qué nos enseñan ciencia, o por qué razón está el profe ahí de ciencia enseñando ciencia, básicamente aprender ciencia es necesario porque nosotros tenemos que comprender cómo funciona el mundo que nos rodea, ¿sí? No somos seres que estamos aislados, sino que somos seres que estamos ahí y que interactuamos con otros. También que es necesario para evaluar la información que recibimos continuamente a través de los medios de comunicación. Hoy en día nos bombardean de información que es falsa o información que tiene poca evidencia científica y que nos piden a nosotros que juzguemos en realidad si esta información podemos usarla o no. ¿Sí? Ya hemos visto en las noticias gente que ha bebido, no sé, desinfectante, por ejemplo, y se ha intoxicado. El otro día leía que gente se intoxicó también con alcohol porque leyeron por ahí que al consumir mucho alcohol, ellos podían curarse ahí de coronavirus. ¿Sí? Entonces es necesario también para que nosotros nos formemos como ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos y tenemos que tomar decisiones personales, sociales y globales que nos atañen no solamente a nosotros, ¿cierto? Escogemos gobernantes, escogemos alcaldes, escogemos concejales, diputados, senadores, presidentes, y en todas esas decisiones hay una base científica también. O sea, ¿están estas personas de acuerdo con una agenda científica? ¿La tienen o no? Acá hay mucha discusión con respecto a eso y Trump, como estábamos hablando recién. Trump decidió, cuando él asumió la presidencia, restarse de varios tratados internacionales en relación al cuidado del medio ambiente. Entonces eso también le pesó ahora, porque el presidente Biden, el nuevo presidente, está diciendo que él va a suscribir estos tratados de nuevo. Entonces, ¿cómo todo eso que está ocurriendo en el mundo puede tener un sentido para nosotros? Y si yo lo miro desde el currículum de ciencia, tenemos que reflexionar necesariamente en cómo entendemos o qué entendemos o cómo entendemos el currículum, ¿cierto? Y qué utilidad presta principalmente el currículum de ciencia en el contexto de pandemia. Y me gustaría que recogiera alguna opinión en relación a la última pregunta. Yo sé que ustedes entienden el currículum de ciencia, ¿cierto? Que lo entienden también y lo mencionaron anteriormente en relación a las habilidades, las actitudes y el contenido, pero ¿qué utilidad presta el currículum de ciencia en el contexto de pandemia? ¿De qué nos sirve? Considerando que los chicos van a ser promovidos todos. ¿Hay algo que le guste o hay algo que no le guste del currículum nacional? ¿Algo específico? Yo puedo opinar algo. Claro que puedo opinar. Estaba pensando en relación como al currículum de ciencia. Hoy tengo a mis perros aquí que están peleando por si escuchan algo. Que, no sé, por ejemplo, actividades. Yo participé en el verano del campamento Explora con un colega que hay por ahí, Jonathan, y resulta que hay actividades que uno puede hacer en el patio.
Entonces, por ejemplo, yo elaboré en realidad mentira, copié, pero las hice como planificación, un montón de esas actividades en relación a ciencia y a indagación científica, y los chiquillos encantados, entonces como que les he sacado N provecho a eso. Ujú. NN. Ahora, la parte que no me gusta, por ejemplo, a mí de la ciencia, yo estoy a cargo de un colegio unidocente, tengo 10 alumnos solamente, eh, y por ejemplo, que nosotros nos tratan no sé si de imponer en realidad, pero nos incentivan, así por así decirlo, de parte del ministerio, que trabajemos con los módulos multigrados. Ujú. Y resulta que, por ejemplo, para un niño de primero básico, en todos los módulos, en realidad, no solo el de ciencia, es demasiado, como que les queda grande, y incluso Ya. para nosotros trabajarlos con ellos, con Ujú. los niños chicos. Y además, experimentos y cosas que nosotros como escuelas rurales no tenemos acceso. Por lo tanto, por ejemplo, esto mismo del ISEC, que yo leí, encontré que le iba a poder sacar como N jugo y partido y también al Explora, porque iba a poder ocupar como el otro lado de la ciencia, que era como mucho más didáctico, dinámico, en realidad, porque yo odio las ciencias, pero con esta cuestión encuentro que me he encantado, porque ha sido como tan entretenido en realidad, y le hemos podido sacar partido a cosas que hacíamos comúnmente, no sé, por el tema del compostaje, el reciclaje, cosas que de repente uno lo hace en la casa, y lo hemos hecho de otra manera que ha sido como súper entretenido para los chiquillos y para las familias. Y lo hemos podido ligar, por supuesto, con ciencia. Ujú. Parte del Claro. currículum en realidad, y no ha sido tan latero. Ujú. Súper Eh, bien. Entonces, por el acá, uso y la gran descripción de recursos puede ser una ventaja en relación al currículum nacional, ¿cierto? Ahora, lo que usted menciona, Tania, en relación a la conexión que uno hace, es que lo que nos queda a nosotros como docentes, ¿cierto? Básicamente cómo hacerlo con recursos o sin recursos. Entonces, claro, se da también esa complejidad o esa problemática a nivel del currículum nacional. quiero opinar Luis, algo sobre la pregunta. sí, Sí, sí. No estoy mostrando mi cara porque estoy muy feo hoy día. ok, Yo insisto con lo que repetía o con lo que comentaba la vez anterior. En relación a que el currículum hay que sacarle jugo como está. Si no, no podemos cambiarlo. Tenemos que buscar, como yo decía la vez pasada, buscar escenarios distintos, buscar escenarios donde enfocar el currículum y salir del aspecto de la sala cuadrada, como yo decía la vez pasada, y buscar nuevos escenarios, nuevas formas de mostrar ese currículum. Y lo decía la colega que habló recién, claro, pues, cuando tú a los chiquillos los mostrás y otra forma de ver lo que tenéis que enseñar o lo que ellos tienen que aprender, claro que se van a motivar bastante. Justamente ahora estoy trabajando en paralelo con él, empezamos a trabajar con el Explora también de la UTAL. Y claro que han hecho experimentos con los apoderados, ha sido súper, eh, entre comillas, por decirlo menos, impactante cuando los apoderados realmente se involucran con los chiquillos. Están ahí presentes, incluso más presentes que cuando en un año normal sin pandemia, y ahora los veo están trabajando y lo están presionan, entre comillas, los chiquillos para que hagan las tareas, para que cumplan, y ellas están ahí, y yo lo veo, y tenemos reunión con ellas, videollamadas, y están ahí, pues, están en clase con los chiquillos, están al lado ahí para que ellos estén trabajando. Entonces, el currículum yo no lo encuentro nada, diría que en 100% no le encuentro nada malo. Yo creo que estoy con el foco hace un par de años atrás de ¿cómo se llama? De ver de otra forma, de presentar otra forma del currículum a los chiquillos. Que eso sería lo interesante. claro, claro. Esa es la idea, cómo hacemos novedoso algo que ya está establecido y que lleva tiempo, ¿cierto? Y que ya lo dijimos en la clase, o sea, lo dijimos en la sesión anterior en relación a la gran cantidad de objetivos que hay que cubrir, ¿cierto? Hoy en día, bueno, se nos da un currículum que es priorizado y yo no sé cómo están con eso. Están trabajando con el currículum priorizado, ¿cierto? Sí. ¿Algunos de ustedes compartieron la semana pasada alguna idea en relación? Y cuando nosotros mencionamos en relación al currículum nacional, nosotros vemos claramente que hay un énfasis en relación a la alfabetización científica, a esto de que el estudiante sea capaz de tomar la ciencia como algo que sea útil y que sea usable, algo utilitarista dentro de su entorno, ¿sí? Ahora, hablamos del conocimiento y también presenta el conocimiento, presenta habilidad y actitudes a desarrollar.
¿sí? Carolina menciona, por ejemplo, que algo que no le gusta como docente multigrado es que todos los objetivos tienen progresión, ¿cierto? Claro. Ahí se da también otra complejidad en relación al aula multigrado, como sobre todo cuando tienen chicos de distintos cursos, cómo lo hacemos, cómo revisamos para que no se nos quede uno sin aprender y el otro sí. Entonces tiene que ver con eso también, cómo se presentan las herramientas básicamente curriculares. El currículum priorizado menciona lo mismo, básicamente, una versión abreviada del currículum nacional que hemos tenido siempre, ¿cierto? Que presenta un cuerpo de conocimiento que es básicamente el objetivo de aprendizaje, que presenta objetivos relacionados con la indagación científica o con las habilidades, y también con la naturaleza de la ciencia, que sería algo mucho más actitudinal, ¿sí? Entonces, la priorización curricular lo que está tratando de hacer es mencionar o indicar que la asignatura de ciencias naturales en sí lo que pretende es mostrar o ayudar a que los estudiantes se asombren y que sean curiosos en cuanto a los procesos naturales que pueden observar en el medio en el cual ellos viven y que usen estos conocimientos, que usen las habilidades, que usen las actitudes que son propias del quehacer de la ciencia, sin ser científico, ¿sí? La idea no es básicamente, la idea de un currículum en ciencia no es básicamente que todos los estudiantes se conviertan en científicos, sino que todos adquieran un nivel básico en relación a lo que es la ciencia, cómo trabaja la ciencia y la actitud hacia la ciencia, con el fin de lograr una alfabetización científica y que tomen decisiones informadas acerca de fenómenos y problemas que afectan a las personas, a la sociedad y al ambiente en materia de ciencia y tecnología. Ahora, existe este problema de que no existe mucha progresión en el aula multigrado, ¿cierto? Ahora, se han hecho algunos esfuerzos durante esta pandemia en relación a algunos documentos que se han creado para ayudar al docente a que pueda trabajar durante la pandemia. Y aquí hay dos documentos que yo creo que se los mostré anteriormente, uno de abril del 2020 y otro que salió en julio. Así que hablan de una propuesta de educación en relación a cómo trabajar la asignatura en contexto de pandemia. El primer documento, que este azulito, en realidad no dice mucho, sino que dice básicamente hágalo pero de distinta manera. Pero el segundo ya habla de didáctica, y la didáctica se refiere a cómo yo enseño los contenidos en el aula. Ya eso se refiere con didácticas para la proximidad. ¿Sí? Y se plantea como el por qué nosotros necesitamos seguir, o por qué los estudiantes necesitan seguir aprendiendo ciencias naturales en tiempos de crisis. Y es básicamente para potenciar lo que tiene que ver con la alfabetización científica, sobre todo en un contexto actual en el cual los estudiantes pueden ver a través de los medios de comunicación cómo la ciencia está presente ahí y cómo ellos podrían reconocer y tomar decisiones informadas en relación a problemáticas científicas. Todo en base a la formación ciudadana. Esto incluye principios relacionados con la inclusión y la equidad social, y que deberían abarcar, obviamente, todas las modalidades del sistema escolar. Básicamente, este documento es bastante interesante, yo no sé si ustedes lo conocen o si lo han visto, pero la idea de la priorización curricular en sí es orientar la educación en ciencia hacia la formación ciudadana. Para ello se requirió identificar aprendizajes que posibiliten el aprendizaje o el comprender y la participación en discusiones y tomar decisiones informadas en relación a cuestiones que son de tipo sociocientífica. Hoy en día nos enfrentamos a problemáticas sociocientíficas que vemos a través de los medios de comunicación. Y este documento menciona una nueva forma de administrar el currículo o de organizar el currículo. Y ellos le llaman aprendizaje nuclear. Este documento que yo les estoy mencionando, este documento de color verde que les mostré anteriormente, y que básicamente fue creado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile en consulta con otros expertos en educación en ciencia y profesores, algunos profesores. Y el énfasis es que puedan trabajar con problemas sociocientíficos en distintos tipos de situaciones, por ejemplo, cuando uno tiene una conectividad nula, es decir, cuando uno no tiene conexión con los estudiantes vía remota, ya sea por medio de internet, una conectividad intermedia en el cual, claro, a veces es posible conectarse con los estudiantes o la comunicación con ella es de tipo asincrónico, con ellos a través de tipo asincrónico por medio del correo electrónico, de las redes sociales, el chat de WhatsApp o cápsula explicativa.
Y obviamente los más afortunados que tienen una conexión total en donde hay plataformas o software como Zoom, Google Meet, Google Classroom, entre otras. ¿Ya? El considerar estos escenarios de conectividad es algo nuevo a nivel de propuestas curriculares, ¿cierto? A nosotros nos dijeron, vaya y pasamos a online y bueno, usted adecúese como docente, ahí veremos qué resulta, ¿cierto? Sin embargo, este documento yo creo que va a ser una guía para el próximo año en relación a que aún vamos a seguir en una modalidad que tal vez sea semipresencial. Entonces, es importante entender que es posible y existen otras propuestas que indican el cómo poder trabajar con los estudiantes en relación a contenido de aprendizaje, actitudes, el desarrollo de actitudes y también el desarrollo de habilidades de tipo científica. ¿Ya? Y ellos plantean, por ejemplo, esto, este sería un aprendizaje nuclear en ciencias naturales, y en cierta manera tal vez podría resolver un dilema que existe siempre con la educación multigrado, ¿cierto? Con la escuela rural multigrado, ya que lo que se pretende es formular un objetivo principal, pero a la vez atacar otros objetivos individuales sin perder el foco en el objetivo de la clase, que por ejemplo en este caso sería formular explicaciones sobre los ciclos naturales que afectan a los seres vivos para valorar el aporte del conocimiento científico a las tradiciones culturales. ¿Sí? Esto que suena como complejo y también como muy bonito. Es una propuesta, no es algo que esté ya así como hecho, pero lo más probable es que vaya a ser piloteado en algún lugar. Entonces, una ruta, ellos plantean rutas de aprendizaje y se plantean como experiencias de aprendizaje que orientan el camino de los estudiantes hacia el desarrollo de aprendizaje nuclear en ciencias naturales. Si se dan cuenta, este documento básicamente está diciendo olvidémonos de los objetivos de aprendizaje y enfoquémonos en lo esencial, en lo nuclear, ¿cierto? Y apoyados mediante la mediación docente y familiar. De aquí nos empezamos a meter básicamente al tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Y cómo entendemos las comunidades de aprendizaje. Les muestro esto porque es importante que ustedes entiendan y comprendan, yo sé que lo entienden y también que lo comprenden, que el profesor no es un ente autónomo, o sea, no es un ente individual que necesariamente tiene que trabajar de manera individual en el aula, sino que es necesario que el docente también se nutra de otros docentes y de la comunidad en la cual está, para poder generar aprendizaje significativo en los estudiantes. Aquí hay un ejemplo de un aprendizaje nuclear. Por ejemplo, formular explicaciones sobre la efectividad de los materiales para aplicaciones específicas en el ámbito doméstico para promover el autocuidado de acuerdo a las condiciones ambientales. Hablamos de autocuidado, ¿cierto? Cuando hablamos de qué queremos que nuestros estudiantes aprendan, uno de ellos tiene que ver con el autocuidado. Y ahora que estamos en modalidad remota, yo creo y estoy seguro que como docente, ustedes están muy preocupados también de sus estudiantes y cómo ellos están manejando esto del autocuidado y básicamente prevenir situaciones en las cuales es difícil a veces, a uno se le escapan como docente en la escuela, pero sin embargo, gracias a la tecnología hoy estamos entrando a las casas de los estudiantes y nos hemos podido dar cuenta de algunas situaciones, ¿no? Que incluso a veces los mismos estudiantes son capaces de manifestar. Yo el otro día estaba en una clase en Arica, de hecho, hace media hora estaba en Arica, en una clase, y claro, y uno de los estudiantes puso en el chat que no podía continuar con la clase porque sus papás estaban peleando. Entonces también había algo ahí en relación a la vulneración, el autocuidado y cómo ciertas situaciones también pueden entorpecer estos procesos que estamos tratando de llevar a cabo. ¿Y cómo atendemos a esas situaciones nosotros? Como docentes. Sabemos que como docentes no hemos sido preparados desde un foco psicosocial, entonces nosotros requerimos de la ayuda de otras personas. Requerimos de la ayuda del equipo psicosocial de la escuela, ¿cierto? Ahora, los aprendizajes nucleares se basan en poder desarrollar saberes, habilidades y actitudes. Y es una relación, obviamente, con los objetivos de aprendizaje. Así se ve una ruta de aprendizaje de conectividad nula. No vamos a entrar mucho en detalle con la terminología o el análisis de esto porque nos vamos a enfocar básicamente en las comunidades, pero cuando nosotros hablamos de conectividad nula estamos hablando de que no hay contacto con
estudiante, entonces el docente tiene que ser capaz de poder hacer un seguimiento a los estudiantes a través de distintas herramientas, como el correo electrónico o como es también la entrega de guía a nivel de escuela. ¿Sí? La conectividad intermedia ya es un poco más sofisticada porque involucra que uno tiene sí el contacto con el estudiante o sea, mucho mejor que la conectividad nula. Y básicamente el rol del docente cambia, tanto de la conectividad nula a la intermedia y a la total, en donde, claro, tenemos todos los recursos y tenemos básicamente maneras como trabajar con los estudiantes en relación al aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del docente cuando se plantean estas nuevas estrategias de trabajo? Básicamente que el docente sea capaz de expresar y compartir los saberes, habilidades y actitudes científicas, y que el docente sea capaz de plantear a los estudiantes un aprendizaje de tipo nuclear y dar a conocer, obviamente, la experiencia de aprendizaje, la duración de la experiencia de aprendizaje. Poner a prueba los saberes, habilidades y actitudes científicas, y que se dan principalmente en una fase que se llama fase 2, en donde el docente propone situaciones donde los estudiantes ponen a prueba sus saberes, habilidades y actitudes científicas en torno al aprendizaje nuclear propuesto. Estructurar el aprendizaje nuclear, obviamente, el rol del docente, estructurarlo, considerando el conocimiento, la habilidad y las actitudes. Y otro punto importante es el aplicar el aprendizaje nuclear, ya a distintos contextos. Si yo veo en el contexto de conectividad total, por ejemplo, aquí la ruta total de conectividad dice que los estudiantes experimentan o observan un video del derretimiento de hielo idéntico, en forma y masa, puesto al aire libre para determinar periodos de tiempo, pero uno de ellos se envuelve dentro de un guante y registran observaciones y las comentan junto a sus compañeros y el docente. Esto es cuando es conectividad total, cuando estamos teniendo una clase como esta, ¿cierto? Pero esto va a variar de acuerdo a si tenemos conectividad intermedia o nula. Estas son solo propuestas nuevas en relación a cómo podríamos trabajar el nuevo escenario al cual nos enfrentamos. ¿Sí? Entonces, la prioridad de la priorización en sí tiene que ver con que es una emergencia, que estamos en una emergencia, y tendríamos que nosotros procurar también el bienestar socioemocional de las comunidades escolares. Ahora, estamos en un contexto de crisis sanitaria, entonces, que trajo la pandemia y que obviamente tiene consecuencias a nivel psicológico y social para las personas que aún no logramos vislumbrar todo. Cuando nosotros hablamos de consecuencias de tipo psicosocial, estamos hablando del manejo de las emociones también, ¿cierto? Y ustedes lo mencionaron en el chat, hablamos del manejo de las emociones y el manejo de la frustración. Entonces, entendemos la escuela desde un nuevo paradigma en donde cumple un papel fundamental la promoción del bienestar socioemocional y la construcción de una comunidad educativa activa que proteja el bienestar socioemocional de docentes y estudiantes al sentirse partícipes activos de un colectivo que les permita recuperar la percepción del control en relación con el riesgo de crisis en el que estamos viviendo. ¿Ya? Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿sus escuelas están funcionando como una comunidad actualmente? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Están sintiendo que su escuela es una comunidad? Sí, no. No. ¿Entendemos el concepto de comunidad de aprendizaje? Vamos a pensar unos minutos y vamos a comentar en relación al concepto de comunidad, cómo lo entendemos, ¿ya? Al concepto de aprendizaje también, y qué necesitamos básicamente para trabajar en comunidad. ¿Y qué compone la comunidad? ¿Ya? Luis dice, por ejemplo, que se han hecho algunos talleres. ¿Y qué se plantean esos talleres, Luis? ¿Nos puede explicar básicamente? Sí, mira, por lo menos hubo un taller que lo dirige el área psicosocial de la escuela, ¿ya? Ya.
Bueno, y ellos estuvieron trabajando con el tema de la emocionalidad con los profesores, o sea, el bienestar emocional, como en el fondo tratando de sacar adelante nuestra resiliencia. Resiliencia, Sí, ya. entonces fue bueno porque la gente pudo hacer catarsis, pudo comentar cómo lo estaba pasando, y eso fue útil, digamos, yo lo sentí como que fue muy útil para todos los que estuvimos Ujú, participando en ese taller con la psicóloga. Entonces, ya. sí, se hizo, digamos, entendiendo que lo que tú estás señalando, de que parte del buen funcionamiento de un establecimiento, de una comunidad, pasa porque nosotros estemos bien, pues, o sea, estemos psicológicamente sanos, o más o menos sanos. Siempre se está en desequilibrio, pero bueno, eh, estamos hablando de que esas fluctuaciones, intentar que sean menores o se sepan llevar esas fluctuaciones de ánimo que tenemos todos, ¿no? Sí, Día a día, hora a hora. Eso, entonces fue bueno. Eso fue lo que se hizo en la escuela básica de Colbún. ya. Súper bien. Gracias, Luis. Creo que tenemos algunos comentarios en el chat. Colegas, recuerden que pueden abrir sus micrófonos si quieren conversar, siéntanse libres. Este es nuestro periodo en el cual podemos conversar de todo o casi todo. Va a depender de lo que ustedes quieran conversar también. Pero como mencionaba Luis, también es un proceso ahora en el cual nosotros podemos conversar y hablar de lo que nos preocupa, de lo que no nos preocupa, cómo enfrentar estas situaciones, ¿cierto? Cómo hablar desde el punto de vista de la comunidad, porque nosotros somos parte de la comunidad también, ¿sí? Vamos a aprender básicamente o a recordar lo que es una comunidad de aprendizaje. Juan Pablo, a lo ¿Sí? mejor ahí también algunos tienen dudas o algo, o no quieren comentar, porque en este tiempo a lo mejor no han trabajado en esta temática comunidad de aprendizaje por lo de la pandemia, pero sí se ha trabajado anteriormente o en otras realidades, o sea, no es comunidad, por eso comenten a lo mejor, o si tienen alguna duda o algo que expresar de qué era su comunidad o lo que están trabajando ahora. Claro, básicamente eso, como dice Bárbara, que podamos entender básicamente o expresar qué es lo que nosotros entendemos también como comunidad. ¿Sí? La idea es que generemos un diálogo que podamos aprender y expresarnos todos, todas y todos. ¿Ya? Yo quería comentar que en el Jonathan, caso de mi establecimiento lo han malentendido, ya, partiendo de la base que ellos creen que es un grupo de trabajo, pero cuando uno les propone ideas, dice, hazlo tú, po. Es tu idea. No, ya, tiene que ser una idea en conjunto, somos una comunidad. No es mi idea, no es mi proyecto, es nuestro proyecto. No, pero es que tú sabes más y se sacan con la excusa que yo tengo familia, la situación que estamos pasando y no hay tiempo. Y la jefa, por ejemplo, de UTP dice, estamos haciendo un excelente trabajo de comunidad de aprendizaje porque se reúne el equipo PIE y arma una guía y te dice, ya hay que hacer esto. En el caso mío, yo en ciencia no tengo apoyo PIE, pero sí te dicen, oye, tenéis que adecuar el trabajo para este chico, y ellos la notan como que es comunidad. Yo les digo, pero estas son mis ideas, ¿dónde está tu aporte? claro. ¿Dónde está el crecimiento en conjunto del grupo? Siento que en muchos colegios lo han malinterpretado, creen que el trabajo grupal y que lo que dice uno se hace y todo el mínimo esfuerzo. Claro. Nosotros con un grupo de colegas, cuando partió este tema de la pandemia, empezamos a ver cómo podíamos ayudar a los estudiantes en diferentes temáticas, tanto de ciencia y en la parte de técnico profesional. Tenemos una especialidad de gastronomía, entonces la profesora me dijo, Jonathan, no sé cómo hacerlo, tenemos chiquillos muy vulnerables, no tienen los implementos para trabajar. Y dije, oye, ¿y si trabajamos a través de cápsulas educativas? No somos expertos, dije, no, pero ¿qué le enseñó al primero? Y esto va orientado a nuestros estudiantes y tratar de orientar la ciencia hacia tu taller. ¿Te parece? Trabajamos temas en común, dije, metimos matemáticas, lenguaje,
ciencia, podíamos incluir a historia, inglés, todo en este proyecto, pero orientado, por ejemplo, a la vida sana, alimentación saludable, compostaje, cosas así, y mostrar también partes de nuestra comuna que te puede hacer ciencia al aire libre. Claro. ¿Les gustó todo el proyecto? Terminamos trabajando 4. Porque los demás dijeron, no, pero es que hay que preparar esto y lo otro. ¿Y por qué no me decís tú lo que tengo que hacer yo? No, pues no es lo ideal, es que este es un proyecto en conjunto, donde todos crezcamos profesionalmente y se vea un trabajo que no es tu idea o la mía, es nuestra idea como institución. Ya. Y el proyecto salió adelante con los 4 que estábamos, 2 profesores de ciencia, un profesor de básica, área lenguaje, y la profesora de la especialidad de gastronomía. Hicimos algunas cápsulas, las mandamos a nuestros estudiantes, algunos apoderados las vieron, y eso, bueno, enriqueció nuestro trabajo ya para un próximo proyecto. Ya sabemos en qué fallamos, porque hicimos después una reflexión de todo lo que había sido nuestro trabajo, y tuvimos un crecimiento, no quizá el crecimiento que esperamos, pero un modesto crecimiento. Claro. Pero fue lo único. Yo siento que en parte, con colegas de otros colegios, yo creo que puedo hacer más cosas que en mi misma comunidad, porque todos quedan el mínimo esfuerzo. ¿Para qué? Y una también dice, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para que los estudiantes crezcan y nosotros igual. No, yo voy a hacer el mínimo esfuerzo. Con muchos colegas que comento esto me dicen el mínimo esfuerzo. Y me preocupa, porque ese mínimo esfuerzo significa a veces no hacer nada. Claro, ¿cierto? Entonces hay muchas ideas, gracias Jonathan por compartir. Mencionaste bastantes puntos interesantes y que son parte de la comunidad de aprendizaje. Uno de ellos tiene que ver hacia quién va enfocado esto del aprendizaje. ¿Quiénes aprenden? ¿Solo los alumnos? ¿También aprenden los profes? ¿Qué pasa con la comunidad? También mencionaste algunos puntos que se relacionan con el trabajo colaborativo y cómo tratamos de trabajar con el resto, ¿cierto? Y diferentes también disciplinas que son importantes. Ahora, el trabajo en comunidad también, bueno, especialmente en pandemia se ha visto en cierta manera afectado. Sin embargo, no podríamos nosotros dejar de lado el hecho de que seguimos siendo una comunidad. Ana levantó el dedo, ¿quería decir algo? Sí, yo, Ana Karina. Sí. En este trabajo de pandemia nos sirvió a nosotros para darnos cuenta de que nos estábamos como muy conectados con nuestros alumnos. Durante el primer semestre enviábamos guías, algunas volvían de vuelta, no funcionó porque llegaban muy pocas guías de vuelta. Y fue ahí cuando nos juntamos en uno de los consejos y empezamos a determinar que la cosa no estaba funcionando. Y de repente salió una idea de trabajar en proyectos. Y trabajar en proyectos con asignaturas afines. ¿Qué quiere decir? Armamos 2 proyectos por cada quincena, digamos. En cada grupo tiene que ver, un grupo es de ciencias naturales, matemáticas, tecnología, arte o música, y el otro grupo tiene que ver con lenguaje, historia, arte y me falta una, inglés. Mandamos 2 proyectos para la casa y esto sí que funcionó y esto sí que ha dado más resultados. Entonces, este trabajo que nosotros vimos que en el primer semestre no estaba funcionando, nos juntamos, conversamos, esto ya es un trabajo en comunidad, po. Ya es un trabajo para el bienestar o para el beneficio, para el beneficio en realidad de los alumnos, porque ahora ahora tenemos mucho más trabajos de vuelta que lo que teníamos en el primer semestre con solo mandar la guía. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces también
Ana Karina estaba mencionando en relación a las formas en las cuales uno puede trabajar en comunidad, ¿sí? Ahora, puede ser que a veces la comunidad se malentienda. Hay muchas definiciones de lo que es una comunidad de aprendizaje, colegas. Aquí hay algunas, ¿sí? No las vamos a leer todas porque no vamos a ser tan tediosos con respecto a esto. Pero fíjense las palabras que yo subrayé. Tiene que ver con que las comunidades involucran niños, jóvenes y adultos, tiene que ver con un proyecto educativo, cultural y propio, que tiene que ser un esfuerzo cooperativo y solidario, que hay equipos que colaboran de docentes comprometidos con un proceso sistemático que mencionaba Jonathan. Entonces, tiene que haber un compromiso de los colegas, de los docentes, para lograr objetivos comunes, y ahí se menciona un poco lo que mencionaba Ana Karina, y también es una herramienta de reforma, ¿cierto? Y tiene que ver con el liderazgo distribuido, y también lo mencionaba Jonathan, ¿cierto? Cuando se proponen los trabajos o los proyectos en relación a las comunidades de aprendizaje, o sea, todos deberíamos trabajar lo mismo, y no uno más que otro, ¿ya? Ahora, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? Una comunidad, si yo junto todas estas definiciones, yo puedo lograr esto. Una definición breve en relación a una comunidad de aprendizaje consiste en un grupo de profesoras y profesores que se reúnen de forma periódica a trabajar colaborativamente para abordar problemáticas asociadas a sus prácticas en el aula, ¿sí? Aquí hay mucho de discutir, de conversar, de diálogo, hay mucho diálogo, ¿ya? Entonces los docentes discuten, reflexionan críticamente respecto a cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes y llegan a acuerdos para luego implementarlo en su aula. Ahora, cada comunidad de aprendizaje va a depender también del contexto en el cual se sitúe y donde se desarrolla. Y básicamente derivan tres conceptos principales. Uno de estas definiciones, lo que es comunidad, lo que es aprendizaje y lo que es profesional, ¿cierto? Cuando hablamos de comunidad estamos hablando de un grupo con valores y normas compartidas en donde existen relaciones de confianza, respeto y apoyo mutuo. La comunidad somos todos. La comunidad son los estudiantes, son los profesores, son los auxiliares de aseo, son los apoderados, la gente del consultorio, la gente de la comisaría, el lugar, el entorno en el cual viven. Y los docentes aprenden también de otros y con otros con el propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Va en pos de la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Y cuando hablamos de una comunidad de aprendizaje profesional, estamos hablando de que los colegas colaboran, estos perfeccionan un cuerpo técnico y especializado de conocimiento y demuestran que hay cierto compromiso y aumenta el compromiso profesional. Entonces, la comunidad de aprendizaje para los docentes también es una instancia de aprendizaje, ¿sí? Y también demostrar las prácticas pedagógicas que pueden ser exitosas o no. También se produce conocimiento que se enriquece mediante la reflexión crítica y socializada entre los colegas, y lo que puede llevar a un cambio en las prácticas pedagógicas que pueden impactar el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros trabajamos en comunidad y cuando estamos en escuela nosotros nos enfrentamos no nos enfrentamos, sino que deberíamos o podríamos trabajar con distintos colegas, ¿cierto? A veces como docente estamos solitos, a veces como docente de ciencia, profe de biología, a veces como bien aislado, como que no trabaja mucho con el de matemática, con el de lenguaje o el de historia, ¿sí? Sin embargo, la invitación de las comunidades de aprendizaje es que nosotros podamos trabajar en conjunto, ¿sí? Si yo resumo básicamente lo que son las comunidades de aprendizaje se definen también como proyectos educativos. Son cosas que yo planteo, son proyectos que yo planteo de trabajo, que van dirigidos a una transformación social y cultural de un centro escolar y su entorno. Y el objetivo de trabajar en comunidad tiene que ver con el enfrentar desigualdades educativas y sociales que han surgido de la dinámica propia de la sociedad de la información y conocimiento, el acceso a la información. ¿Sí? Las comunidades de aprendizaje también son una propuesta que influyen o están relacionadas con la inclusión educativa y social. Por ende, el aprendizaje se entiende, y como lo habíamos mencionado anteriormente, como dialógico y transformador de la escuela y su entorno. Vamos a pasar esto. Hay ciertos principios pedagógicos de las comunidades de aprendizaje, y aquí pedagógico se relaciona con nosotros como docentes, ¿cierto? Básicamente en relación a la búsqueda de alternativas a la educación o a la organización de la escuela tradicional.
Entender que la escuela es un centro de aprendizaje para toda la comunidad, no solamente para los estudiantes. Y alguien lo mencionaba, por ejemplo, la participación de los apoderados ahora que en pandemia ha aumentado en relación, claro, porque hay que contactarse con ellos, pero se ve que están un poco más interesados en algunos casos. Y la planificación de la enseñanza se dirige hacia un colectivo, no se dirige solamente hacia los estudiantes. Por supuesto, hay altas expectativas en el logro de los aprendizajes y permite el desarrollo de la autoestima en un trabajo educativo que debe ser sistemático, por lo cual debe ser evaluado continuamente y de manera sistemática. La participación del alumnado, las familias y las comunidades de una forma igualitaria. Y esto relacionado con el liderazgo escolar. ¿Ya? Debe haber una educación entre iguales. Algo importante en relación a las comunidades de aprendizaje, más allá de que la comunidad de aprendizaje, en el caso de los docentes, es una instancia en la cual nosotros reflexionemos sobre nuestra práctica docente o implementemos nuevas estrategias de enseñanza o que nos apoyemos en otros colegas para poder desarrollar una guía, por ejemplo. Es importante considerar que la enseñanza y el aprendizaje en la comunidad de aprendizaje es multidireccional y es colectivo. ¿Ya? Que la escuela como comunidad de aprendizaje representa un cambio fundamental en la comprensión de lo que es la escuela. Cambia en cierta manera el paradigma y la comprensión de lo que es la escuela en sí. ¿Cierto? Esta escuela que solamente los estudiantes van para recibir conocimiento, así como receptáculos vacíos y después se van llenos a las casas. Formar una comunidad, colega, es un proceso. No es algo que sea automático, que pase de un día a otro, sino que tiene que ver con un objetivo claro, que tiene que ver con el incrementar la efectividad que tenemos nosotros como docentes, como profesionales, para proporcionar una mejor calidad de la educación al alumnado. Luis menciona que en una comunidad el poder es transversal, ¿cierto? Que es más democrático y requiere la habilidad de ser proactivo. Y ahí nos metemos también en lo que es una comunidad de aprendizaje efectiva. Una comunidad de aprendizaje efectiva requiere o exige reestructurar contextos educativos y organizativos para un aprendizaje institucional. Aquí no estamos hablando de un aprendizaje, como les menciono otra vez, en relación solamente a los estudiantes, sino que es un aprendizaje que involucra a todos los componentes de la comunidad. Esto no quiere decir que usted como docente va a ir y va a educar al apoderado o va a ir y educar a su colega, sino que básicamente al trabajar en contacto con los otros colegas y al trabajar en contacto con los apoderados y los estudiantes, vamos a generar instancias en las cuales vamos a poder aprender todos. Por eso el aprendizaje es multidireccional, no está enfocado solamente a un objetivo de aprendizaje. Entonces, cuando uno comprende la comunidad de aprendizaje, la puede comprender desde distintos puntos de vista. Como la escuela como una comunidad de aprendizaje, la comunidad de aprendizaje virtual, como la que tenemos nosotros ahora, y que nos da la pandemia, el territorio como una comunidad de aprendizaje, porque recordemos que el aprendizaje en ciencia es contextualizado y responde a una realidad también, y el aula como una comunidad de aprendizaje en sí. Ahora, una comunidad de aprendizaje referida al aula se refiere a una elaboración colectiva de conocimiento con el objetivo de construir y compartir conocimientos nuevos. Y es una corresponsabilidad de profesores y alumnos en el aprendizaje, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros hacemos clases, estamos en nuestra comunidad del aula, ¿cierto? El aula, nuestros estudiantes, interactuamos con ellos interactúan con nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. No solamente aprendemos o no solamente enseñamos el contenido, sino que hay una interacción. Y como dice Chester, la comunidad se debe alimentar continuamente por parte de cada integrante, ¿cierto? Es lo que hacemos cuando hacemos clases. Tratamos de alimentar también nuestra comunidad en el aula cuando hacemos clases y estamos hablando y los chiquillos no están respondiendo. No hay respuesta. Entonces, la interacción, esto de alimentarse continuamente es súper importante. Ahora, las escuelas como comunidad de aprendizaje se refiere a la existencia de objetivos y valores compartidos entre todos los miembros de la institución.
de la escuela en sí, ¿cierto? Ustedes trabajan en la escuela, yo me imagino que la escuela tiene una visión y una misión que permite enfocar hacia dónde van los aprendizajes de los estudiantes. Y se supone que todos deberíamos estar ahí, como diríamos, remando para el mismo lado, ¿cierto? Todos deberíamos estar propiciando el aprendizaje en la escuela hacia el poder generar o no generar, sino que propiciar estudiantes informados y ciudadanos que sean partícipes de la toma de decisiones en la sociedad. Por ende, involucra un trabajo en equipo y colaborativo del profesorado, ¿sí? Y el territorio como comunidad de aprendizaje se refiere a que nuestro entorno adopte el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida como un proceso que es de tipo organizativo y con un objetivo comunitario. Aprendemos algo en la escuela o aprendemos algo porque tiene una finalidad y una utilidad. Por ende, en la comunidad o el territorio, como comunidad de aprendizaje, el énfasis está en el aprendizaje como un instrumento para alcanzar objetivos sociales y económicos en la comunidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en este último tiempo, sobre todo en pandemia, pero han habido organizaciones sociales que han surgido de manera autónoma. Por ejemplo, las ollas comunes. Yo no sé si han tenido en Talca ese fenómeno y la organización social se ha dado principalmente a través de los medios de comunicación como Facebook. Yo lo he visto en Facebook como la organización, como las personas se han ido organizando para poder generar estas instancias de apoyo hacia los otros vecinos. Entonces tiene que ver con eso, el alcanzar un objetivo social y económico de la comunidad, el poder ser parte de esta comunidad a la cual el territorio al cual pertenecemos y al cual a veces nos sentimos ajenos. ¿Sí? Cuando hablamos de comunidades virtuales, nos estamos refiriendo a lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, al uso de las TIC o de las tecnologías de la información para configurar redes de comunicación y de intercambio para promover aprendizaje. Durante la pandemia hemos sido bastante creativos, no solamente nos hemos dedicado al uso del correo electrónico, sino que también tenemos grupos de WhatsApp con los estudiantes y también está el grupo de WhatsApp de los apoderados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos problemas para enviar tareas o los chicos no pueden conectarse en internet, usamos el WhatsApp o el correo. Entonces, estamos utilizando otra herramienta. Estamos creando comunidad o estamos propiciando la comunidad de ese tipo. Ahora, ¿qué significa tener una comunidad de aprendizaje que sea efectiva? La comunidad de aprendizaje que es efectiva tiene la capacidad de promover y mantener el aprendizaje, o sea, un aprendizaje que se da a través del tiempo, ¿cierto? De todos los profesionales de la comunidad escolar con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos. En este caso, esta comunidad, este flujo que está aquí, se refiere a los profes, se refiere a nosotros, ¿sí? Los profesores como aprendices de la comunidad de aprendizaje y también formando grupos de trabajo, que son equipos liderados por docentes. Entonces hay un flujo de información que es continuo, que va y viene, ¿sí? Y también reconocemos que las comunidades de aprendizaje pueden ser intraescuela y también pueden ser extraescuela. Podemos formar comunidades de aprendizaje con colegas en la escuela, pero también podemos formar comunidades de aprendizaje con otras instancias, como por ejemplo universidades y otros centros, CONICET por ejemplo, o otros que nos pueden ayudar a propiciar aprendizaje en los estudiantes. Colegas, ¿tienen algún comentario hasta ahora en relación a la conceptualización de lo que es una comunidad de aprendizaje? ¿Están ustedes en cierta manera trabajando de esta manera? ¿Sienten que es mucho? ¿Sienten que es poco? Quiero comentar. ¿Sí? Sí, pero yo tenía la duda respecto de si lo que estábamos trabajando en nuestro colegio, que ya ahí los colegas lo conocen, que es un plan de contención socioemocional, ¿ya? Y va también en co-construcción de este plan para poder aplicarlo el próximo año también. Partimos nosotros con nuestros colegas y con todos los funcionarios del colegio, ¿ya? Porque
haciendo un diagnóstico, por allí por junio sería, veíamos que estábamos como muy separados y no teníamos espacio para poder contenernos, porque se nos pedía que nosotros trabajásemos con los niños, con las niñas, pero también con una carga emocional bastante fuerte como docentes, como asistentes, y por eso, junto a la psicóloga, al psicólogo también del colegio y también pedimos la colaboración de nuestra jefa de UTP, empezamos a abordar este plan, primero con conversaciones con los colegas, con los asistentes para saber cómo estaban, y nos dimos cuenta que necesitábamos hacer algo. Y ahí empezamos primero con esta etapa, siguiendo con una etapa de diagnóstica, de investigación, acción, haciendo algunos talleres para poder dar espacio primero de sacar todas estas emociones que teníamos. Ya con talleres ahí donde pudimos hacer algo de mindfulness, respiración, en esa área primero. Y así empezamos y generamos un plan de trabajo donde dividimos a todos los funcionarios del colegio en grupos más pequeños para poder hacer esto un poco más íntimo y que pudiésemos tener la confianza de poder expresar lo que sentíamos. Luego de eso ya empezamos a elaborar un plan de alfabetización emocional, donde se podían ir incluyendo también algunas de las prácticas anteriores y quienes de los profesores que así lo decidieron y se sentían con algunas herramientas, también empezaron a implementarlo en los encuentros virtuales con los niños y las niñas. ¿Ya? Y bueno, y así vamos avanzando. Ahora estamos en una etapa de que vamos a partir de alfabetización y otros temas más para el equipo de gestión, todo desde el equipo psicosocial. Yo he ido estudiando, estoy haciendo también un diplomado sobre educación emocional, entonces estoy haciendo ese aporte. Y en el fondo quienes estamos liderando esto son los dos psicólogos, estoy yo y está también colaborando la jefa de UTP. Entonces yo decía, no sé si será comunidad, pero ahora que me aclaro un poquito más y que pueden ser grupos pequeños también, pero que van a trascender a toda la comunidad educativa. Y nuestro proyecto yo siento que es bien ambicioso, pero que tiene una pertinencia y una utilidad que va a ser, que creo que va a dar muchos frutos también cuando lo comencemos a implementar de una manera más profunda con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestros apoderados. No, efectivamente, muchas gracias por compartir la experiencia. De hecho, cuando nosotros planteamos la comunidad de aprendizaje tiene que tener un fin, tiene que tener un objetivo, ¿cierto? Y ustedes lo tienen, o sea, están preparándose en cierta manera para lo que viene el próximo año, y esto de la contención emocional es bastante importante, no solamente la contención a nivel de colegas, de profesores o del equipo que trabaja en la escuela, sino también a nivel de estudiantes. Entonces, de esa manera a ustedes les ayuda a prepararse para. Y que tengan un equipo multidisciplinario es también súper importante. De esa manera funcionan las comunidades, ¿cierto? Todos aportamos en cierta manera para poder lograr un objetivo común. Por ejemplo, antes de avanzar, sí, Carolina. Es que a veces, por ejemplo, ante la pregunta si se hace lejano o cercano el hecho de formar comunidades de aprendizaje, yo juego en que se me hace cercano y se me hace lejano también a la vez, porque cuando trabajamos desde el ISEC también nosotros tenemos como la responsabilidad, en el caso de los profesores rurales, de cómo nosotros también liderar y formar comunidades de aprendizaje en los microcentros. Claro. Y no solamente en el establecimiento educacional. Entonces, por ejemplo, para mí este tiempo de pandemia ocurrió de que, a diferencia que de otras ocasiones, que logramos, por ejemplo, conformarnos como comunidad de aprendizaje, pero solo los profesores que estaban trabajando en la escuela. O sea, pudimos lograr un objetivo que iba apuntado también a la emocionalidad, pensando en que, pucha, ¿cómo acompañamos a los chiquillos en el aprendizaje? Y además hacemos esa contención emocional por la ansiedad de qué va a pasar con ellos durante el año. Claro. Pero no se logró así como microcentro. Y que era como el gran desafío. Entonces ahí es donde se me alejó, pero así como en kilómetros. Porque cada escuela, dadas sus características,
cada uno cada escuela dijo, no, mi escuela tiene estas características, esta forma, y así voy a trabajar yo. Y por mucho intento que se hizo de decir, pero veamos cuáles son las necesidades de cómo podríamos abordar un tema, a lo mejor de diferentes formas, respetando los estilos de trabajo de cada escuela o de docente, no se logró, al contrario, se generó una situación de hermetismo. Cada escuela como microcentro trabajó de casi forma individual y que ni siquiera exigió la experiencia de compartir lo que se estaba haciendo, sino que era como, no, yo lo hago así porque mi escuela está trabajando y estamos bien. Entonces, por eso digo que para mí es un desafío que como yo lidero la escuela en donde yo trabajo por ser profesora multigrado, y con los profesores que trabajan ahí funcionó bien, pero el desafío era el microcentro, entonces ahí se me distanciou mucho. ¿Y usted, Carolina, encuentra, o sea, pensando en toda la situación, cree que hay alguna razón por la cual no funcionó en el microcentro? Yo creo que la razón que principalmente se dio en un principio era que había la sensación de que primero estaban muy convencidos de que íbamos a volver. Ya. No se comprendió el fenómeno del concepto de pandemia. Es como que se tomó como un contagio viral, así como un rotavirus que podía traspasarse de uno a otro y iba a terminar. Primero fue esto. Segundo, cuando hablaron ya de que había que como que innovar o como agregar las tecnologías en esto, empezó otro problema que no consideraban de que la nula conectividad, por ejemplo, que se asumía, porque yo todavía siento que no es real esa nula conectividad, en el caso de nosotros, como rural. Yo sé que en otro lado, en otras comunidades rurales sí hay nula conectividad, pero se empezó a decir, no, es que no hay conectividad, y se cerró en esa idea, para no generar el avance. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo dije, acá yo no tengo nula conectividad, porque los papás tienen teléfono. Y de alguna manera me voy a ver y voy a buscar formas de recursos y todo lo demás. Pero eso generó como, más que apoyo, fue como, no, nos está jodiendo el sistema, yo no me manejo en esto, yo no sé hacer esto. Y al final, así como que cada uno después de sus cuevas. Ya. Eso creo que fue dificultando. Ya después de ese hermetismo hubo un tiempo de silencio y ahora recién nos estamos volviendo a encontrar. Ok. Entonces tiene que ver un poco con la disposición, ¿cierto? Tiene que ver un poco de cómo nosotros enfrentamos el trabajo también en comunidad, cómo podemos, o qué entendemos por comunidad, porque a veces ocurre esto que mencionaba yo al principio, que está este desconocimiento y que el crear una comunidad de aprendizaje puede ser algo como muy grande, muy tedioso. Sin embargo, algo importante es que exista una visión y valores compartidos en relación a la comunidad, el por qué y el para qué. Y solo así nosotros podemos tener una responsabilidad colectiva en relación al aprendizaje de los estudiantes. Y la colaboración es fundamental entre las personas que componen la comunidad de aprendizaje. En el caso de los profes, la colaboración en torno al objetivo común y a la visión. ¿Sí? Porque obviamente hay un aprendizaje que es profesional, individual y es colectivo. Y una apertura también hacia esto nuevo para las personas, algunas personas nuevo trabajar en comunidad. Es nuevo para algunas personas abrir sus salas de clases, por ejemplo, y dejar entrar otras personas que trabajen con sus estudiantes o que vean lo que están haciendo. Por lo cual también hay que tener una actitud que es de tipo inclusiva para los nuevos miembros. Las comunidades no se terminan... Es como, perdón, aquí Ana Karina, es como lo que le pasó a Jonathan al principio, y que terminaron trabajando 4. Pero hay que considerar también que todos los profesores somos seres humanos y no todos somos iguales, no somos tan, o sea, somos reacios a que entren a nuestra sala. Sí. De repente nos topamos con profesionales, profesores, docentes que se creen, o sea, que piensan que son los mejores, que no tienen nada que aprender, que nadie los va a ayudar, y yo parto de la premisa con que todos los días aprendo algo nuevo y con eso me ha podido ayudar en este sentido. Claro.
Gracias, Ana Karina. Y tiene que ver con eso, con el hecho de cómo nosotros tomamos el trabajo colaborativo, cómo lo hacemos, y básicamente basado en un intercambio mutuo, el respeto y el apoyo que podemos tener o podemos darnos o brindarnos entre nosotros, ¿sí? Recibir respeto, dar respeto. Ahora, ¿somos una comunidad de aprendizaje en ciencia nosotros? ¿Podremos nosotros evaluar nuestra comunidad de aprendizaje? Algunos de ustedes ya han compartido su experiencia en relación a su comunidad de aprendizaje. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia en relación a las comunidades de aprendizaje en las que están? ¿Consideran que su comunidad de aprendizaje es una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo consideran ustedes la comunidad de aprendizaje, por ejemplo, de ISEC? Ahora somos una comunidad de aprendizaje, todos, en esta sala. O podríamos responder, ¿cómo yo puedo fortalecer mi comunidad de aprendizaje en la que estoy? Yo acá, Alejandra de Cauquenes. ¿Ya, Alejandra? Bueno, si bien es cierto, en mi colegio no está instaurada la comunidad de aprendizaje como tal, yo considero que sí está desde hace muchos años, solo que no está como comunidad. Ya. Pero sí trabajamos en comunidad de aprendizaje, compartimos con los colegas de la misma asignatura o con colegas de otros niveles, siempre estamos compartiendo ideas, estrategias, pero sí no está, tal vez no nos hemos dado cuenta, y además este año nosotros en marzo íbamos a partir con la comunidad de aprendizaje. La verdad que yo había ya hablado en mi colegio, siempre se dice jefe UTP, pero en mi colegio es DAP, el jefe DAP, que es Departamento de Apoyo Pedagógico. Pero como entramos en esta situación de la pandemia, no se hizo así, pero yo considero que sí somos una comunidad de aprendizaje, solo que no está instaurada, como tal. Como tal, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para fortalecer las comunidades de aprendizaje en las que estamos? Bueno, mi tarea ahora es, ya que estoy participando en esto, y lo conversé delante con mi jefe de edad, que iba a asistir a esta capacitación, y me decía que estaba bien porque para poder instaurar el próximo año. De hecho, igual nosotros con el ISEC hemos tenido reuniones en Cauquenes, antes yo he participado mucho, y también de mi colegio los directivos han asistido. Están muy abiertos a que se establezca la comunidad de aprendizaje. Como les decía, íbamos a partir en marzo ya, y no se pudo por la pandemia, pero escuchándolo a ustedes y viendo todo, y todo lo que hemos hecho en ISEC, porque yo soy de la primera etapa de ISEC, sí, nosotros yo creo que sí apuntamos a una comunidad de aprendizaje. Claro. A veces tenemos la comunidad, como dice Alejandra, ahí mismo, y nos cuesta como darle el nombre. De hecho, trabajamos continuamente en las escuelas con otros colegas. ¿Sí? No estamos tan cerrados. Y lo importante, como mencionan en el chat, es como tener humildad, y si tenemos que aprender algo nuevo, lo aprendemos, no hay problema. ¿Cierto? Siempre como con un ámbito de respeto. Y el aporte a la comunidad. Eso es súper importante. Como decía la colega, siempre se aprende algo nuevo. Exacto, siempre se aprende algo nuevo. Siempre hay algo que sacar de ahí, algo positivo. Claro. Y es lo que está brindando también ISEC. Todos tenemos una visión común, dicen en el chat. Entonces nosotros, claro, estamos en una comunidad. Ahora, lo importante de las comunidades de aprendizaje, colegas, es que las comunidades tienen que permanecer en el tiempo, tienen que perdurar. ¿Sí? Y ese es un desafío grande, porque ya hablamos de comunidades intra-escuela y extra-escuela. Aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar en relación a cómo ha afectado la pandemia a nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Le ha afectado la pandemia a los que están trabajando ya en comunidad de aprendizaje? ¿Sienten que les ha afectado positiva, negativamente? Profesor, Cierto. colega. Diga. Bueno, saludarlo primero, no lo había saludado. Buenas tardes. Hola, jefe, ¿qué tal? Bueno, yo trabajo también en una escuela multigrado, también la lidero, soy el profesor encargado. ¿Ya? Y por aquí también hay una colega mía que está en la reunión.
Yo soy convencido, y entre otras personas también hay otras, de que el microcentro es, para nosotros como escuela multigrado, es la forma, digamos, de progresar, ¿ya? Tanto profesionalmente como darle más más oportunidad a nuestros chiquillos. Entonces, siempre me he tratado de luchar, y en particular también yo he tratado de luchar porque se mantenga vigente esta comunidad que se llama microcentro. ¿Ya? Y yo por ahí lo comentaba antes en el chat, que paradójicamente, inesperadamente, se ha visto más fortalecido, ¿ya? El microcentro en estas condiciones que estamos ahora. Siempre nosotros intentamos de que el microcentro tuviera ya un valor más relevante, pero por cuestiones de tiempo, la gente que trabaja en la escuela microcentro y multigrado sabe de lo que estoy hablando, que uno tiene que ser director, profesor y todas las cosas a la vez, ¿ya? No teníamos como tanto tiempo para intercambiar ya ideas, para reflexionar en lo pedagógico. En esta oportunidad se nos ha dado esas posibilidades, y nos ha puesto, bueno, por cierto, claro, muchas dificultades en el camino, hemos tenido bastantes frustraciones, ¿ya? Pero yo creo que hemos crecido como comunidad, ¿ya? En lo pedagógico también hemos crecido, porque esta situación nos ha impulsado a nosotros, nos ha planteado retos de mejora en nuestras propias prácticas, ¿ya? Entonces, yo creo que hemos crecido, ¿ya? Y por ahí, bueno, hemos comentado, hoy día mismo en la mañana teníamos reunión de microcentro y se comentaban estas cosas, ¿ya? Estamos en periodo de análisis de resultados, ya aplicando instrumentos, cosas que hemos creado nosotros mismos, se han formado equipos dentro del microcentro para trabajar, y eso es parte de, bueno, de la madurez, ¿ya? De la madurez de un equipo, y que cuesta años a veces. Así que eso lo tenía para comentar. Entonces, lo que nos queda, como dice Chester, es básicamente fortalecer estos microcentros, ¿sí? Transformarlo en, seguir apoyando y transformando estos microcentros en real comunidad de aprendizaje en la cual todos y todas puedan tener un espacio y puedan tener una voz, y trabajar en una meta común, ¿cierto? Yo sé que las metas las tienen, pero deberíamos enfocarlas sobre todo en este contexto de pandemia. Bárbara menciona, por ejemplo, son una instancia importante de trabajo, sobre todo en educación rural. Bien. Colegas, si nosotros pudiésemos evaluar nuestra comunidad de aprendizaje, nosotros podríamos hacerlo utilizando este instrumento. Este es un instrumento ministerial. Se los quiero mostrar porque ya creo que ya estamos en la hora, ¿no? ¿Alguien que me corrija o no me corrija? No sé. Porque si no me corrigen, yo voy a seguir así como hasta forever. Tenemos un poquito más de tiempo. Ok, perfecto. Colega, les pregunto también a ustedes como una forma de respeto y no abusar de su tiempo. ¿Ok? Bien. Este es un documento ministerial que habla sobre las comunidades de aprendizaje y cómo evaluarlas. Yo encontré esta pauta que me pareció bien interesante porque dice que esta pauta está basada en Murillo, Krzyzewski Murillo, y enumera del 1 al 8 básicamente algunas características importantes que presentan las comunidades de aprendizaje y que pueden ayudarnos a nosotros a darnos cuenta en realidad si necesitamos cambiar algo o fortalecer algo en nuestra comunidad de aprendizaje, o cuando instalemos nuestra comunidad de aprendizaje, porque ese también es un desafío. La idea es que una vez que terminemos esto, pensemos en, si no tenemos una comunidad de aprendizaje, cómo podemos instalar o ayudar o trabajar en comunidad en nuestro establecimiento educacional. Ya sabemos que tenemos una comunidad de aprendizaje establecida aquí en ISEC. Esta es nuestra comunidad, un lugar en el cual podemos conversar, reflexionar, hablar sobre nuevas prácticas y aprender entre nosotros, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos llegue el momento de instalar una comunidad de aprendizaje o el trabajo en comunidad en la escuela, es importante que veamos estos puntos, ¿sí? Esta es una pequeña rúbrica que dice, por ejemplo, acá en el tercer nivel de desarrollo, del 0 al 3, uno tiene que poner puntos, ¿sí? Dice, no presentamos esta característica, la característica se presenta en forma incipiente, estamos en buen camino hacia consolidar esta característica y definitivamente contamos con esta característica. Y las características son valor y visión compartida, liderazgo distribuido, aprendizaje individual y colectivo, compartir la práctica profesional, confianza, respeto y apoyo mutuo, apertura, redes y alianza, la responsabilidad colectiva y las condiciones para la colaboración. Y aquí hay una pequeña declaración de cada uno de esos puntos. Esto se los voy a dejar como de tarea para que lo puedan hacer, pero vamos a discutir algo. ¿Sí? Por ejemplo, en valor y visión,
sea, sin valores y metas compartidas no existe el sentido de comunidad. O sea, nosotros tendríamos que evaluar nuestra comunidad en base a esto. ¿Tenemos valores y tenemos visión compartida en la comunidad? ¿Se presenta de forma incipiente uno? ¿Estamos en buen camino hacia consolidar esta característica? Definitivamente contamos con esta característica, ¿ya? Este es un instrumento que nosotros podríamos utilizar para evaluar nuestra comunidad. Se los voy a mostrar, no vamos a hacer el ejercicio ahora porque esto requeriría que nos juntáramos como colegas de la escuela en la cual estamos y no tenemos tiempo, pero lo vamos a revisar porque es un ejercicio súper oportuno que tal vez ustedes podrían utilizar en sus centros educativos, ¿sí? Y así con las 8 características. Después viene una etapa de análisis y síntesis de resultados, que se refiere a básicamente identificar las características que se necesitan fortalecer y las características a desarrollar, ¿ya? Y de acuerdo al puntaje que se asignó, si fue igual o superior a 2 o fue igual o superior a 1. Y está la descripción aquí. Cuando menciona CPA se refiere a comunidades de profesional de aprendizaje, se refiere a la comunidad de profesores, de docentes. Y una vez que analizamos eso, ahora tenemos que establecer el punto del trayecto en el cual se encuentra nuestra comunidad. Es decir, nos permite identificar en qué estamos y cómo estamos. Y es una rúbrica que tiene 24 puntos, del 0 al 8 indica algo. Por ejemplo, nos encontramos en un punto de trayecto inicial hacia la constitución de nuestra unidad educativa como una comunidad profesional de aprendizaje. Tenemos grandes desafíos en relación al desarrollo de aquellas características o condiciones necesarias para lograrlo. Esta es la oportunidad de aprender y desarrollar nuestras capacidades profesionales de forma colectiva para así impactar en el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Sí? Esto está basado en varios documentos y el Ministerio ha dispuesto algunos documentos y orientaciones en los cuales se enfoca en relación al trabajo de comunidades de aprendizaje, ¿sí? Comunidades de aprendizaje profesional, desarrollo de las capacidades profesionales, las nuevas orientaciones del Mineduc y el COVID-19 y la orientación al sistema escolar. Todos estos documentos están en línea, si quieren se los puedo enviar también, para que los podamos analizar, ¿sí? Colegas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer en relación a las comunidades de aprendizaje? ¿Podríamos trabajar en comunidad de aprendizaje? Los que estamos ya trabajando en comunidad de aprendizaje, ¿podemos fortalecer nuestras comunidades de aprendizaje? Dejamos abiertos los micrófonos para que podamos compartir nuestras ideas. Sí, profesor, yo creo que, bueno, en mi caso particular quiero agradecer porque me aclara bastante y también me da como más motivación a seguir trabajando en esto que ya lo vamos a establecer como una comunidad de aprendizaje. Entonces, nos da mucho más respaldo. Y esto de tener esa rúbrica que también la vamos a poder aplicar para ir viendo cómo nos encontramos. Así es que gracias porque me ha servido para clarificarme también y para ver que estamos dentro de un buen pie para seguir avanzando. Y que esto también es una comunidad en la que vamos a ir aprendiendo y estamos aprendiendo y podemos entre todos enriquecer también nuestras propias comunidades dentro de los establecimientos en los que nos encontramos. Así que muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias a ustedes por su participación y usted mencionó algo relacionado con la motivación, ¿cierto? Y el ánimo. O sea, la idea de estas instancias es que nos vayamos con ánimo, así que no nos deprimamos. Si estamos trabajando en comunidad, sigamos trabajando en comunidad. Ahora ya entendemos la conceptualización de lo que es una comunidad y lo que involucra tener una comunidad en la escuela, ¿sí? Y básicamente también la motivación para seguir trabajando en comunidad o como comunidad. Entonces, claro, Luis menciona, por ejemplo, en el chat que solo hay que poner en práctica esta idea. Así que ese es el desafío, colegas, poner en práctica esta idea. Generar comunidades que sean sostenibles en el tiempo, en las cuales podamos, como esta comunidad de ISEC, compartir en relación a lo que nos está resultando, lo que no nos está resultando. Ya llegará el tiempo tal vez en el cual nos podamos juntar a tomar un café y tener una comunidad ahí en alguna escuela y conversar sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero la idea y el compromiso es poder seguir trabajando en comunidad de aprendizaje, ¿sí? Colegas, ¿alguien más quiere mencionar algo? ¿Quiere decir algo? Sí,
Aquí Ana Karina. Ana Karina. De partida, no hay que desmotivarse cuando a uno le toca enfrentar a colegas que digan, no, ¿para qué? O, pero si ya estamos viejos, o pero si ya trabajamos así. No, no hay que desmotivarse, hay que seguir adelante y a lo mejor será mucho, pero pelear igual que Don Quijote contra el molino, algunas veces en algunos colegios, no en todos por supuesto, porque en todos los colegios son diferentes, Claro, pero seguir tratando nada más. Tiene razón Ana Karina, muchas gracias por su comentario, porque básicamente en la escuela nos enfrentamos a los docentes, o sea, es el primer paso, bueno, y el segundo, porque el primero tiene que ver con convencer a los directivos de que la comunidad funciona y que tienen que también involucrarse y dar los espacios. El crear una comunidad involucra también, que se nos otorguen espacios para poder trabajar colaborativamente con los otros colegas. No es una cosa que esté instalada todavía en la escuela, ¿cierto? Muchas gracias. Quería comentar algo también, Juan Pablo. Sí, Bárbara. Como tú decías, o como en el resumen, yo creo que varios de los profesores tienen este trabajo entre pares que tú mencionabas, lo que a lo mejor ellos no quieren decirle que es una comunidad de aprendizaje, porque hay varios trabajos que yo sé que están trabajando en departamento, estos trabajos de microcentro, que los profesores ya se reúnen, o sea, ya está el trabajo entre pares, ya hay más de una persona que se reúne. Lo que sí hay que buscar el objetivo en común y definir o la finalidad que va a ser de este trabajo, pero yo creo que lo principal y el trabajo entre pares está, pero sí, porque por ejemplo la profesora María Alejandra me decía o mencionaba ella, yo no tengo comunidad de aprendizaje, pero ella sí en su escuela trabajan las GPT, que son el trabajo de profesores y trabajan en departamento, entonces ya hay un trabajo en pares, ya tienen un objetivo en común, que no se llama comunidad de aprendizaje, pero sí es comunidad de aprendizaje, entonces a veces les cuesta darle ese nombre a ciertos trabajos de departamento, a ciertos trabajos por asignatura o por subsector o por escuela o de microcentros que trabajan, que sí es comunidad de aprendizaje, profesores, atrévanse con este objetivo común a buscar esta finalidad y a lo mejor sí la tienen y no lo sabían. Efectivamente. El trabajo en microcentro, varios de nuestros docentes de la última versión trabajan en microcentro, o sea, se reúnen, como dijo Chester, se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque se reúnen y ahora las charlas o los trabajos o las capacitaciones que se han dado a los docentes han sido variadas, o sea, se han reunido estos docentes para capacitarse por todo este tiempo, lo mismo que comentaba Sandra al principio, este trabajo socioemocional que también está trabajando Carolina en su escuela. Estos docentes se reunieron con una finalidad en común, buscaron un objetivo y están tratando de buscar estrategias para ver cómo van a trabajar el próximo año. Entonces ya esto es comunidad de aprendizaje. Yo siempre desde un inicio les digo, aprovechemos esta instancia porque no están las 44 horas con los alumnos, aprovechen esta instancia para capacitarse y este trabajo entre pares. Nosotros ahora, como dijo Juan Pablo, estamos reunidos, aunque sea de forma remota o virtual, como dice él, pero estamos tratando de generar comunidad de aprendizaje. El objetivo común es que ustedes vean su comunidad y trabajen, inicien en la etapa que esté en su comunidad de aprendizaje, o sea, ya tenemos un objetivo. O sea, no a lo mejor un trabajo, no es un proyecto gigante que a veces algunos se asustan y decir, hoy tengo que comunidad de aprendizaje, mejor ni me hablen porque la Bárbara, porque me está pidiendo 1000 cosas. No, algo pequeño, ya se reunieron los profesores, ya conversaron, ya trabajaron en algo, ya ahí tienen comunidad de aprendizaje. Claudio también, con la Lili, con la Gabriela, se están reuniendo, conversando, ya se reunieron para hacer un póster en común, se reunieron más de un docente, ya son 3 escuelas diferentes, 3 realidades, 3 versiones, Don Luis, Jonathan, muchos de ustedes, entonces tenemos comunidad de aprendizaje, no tienen el nombre de comunidad de aprendizaje, tienen nombre de departamento, microcentro, GTP, diferentes nombres, pero sí la tienen, entonces fortalezcamos esta, busquemos el objetivo en común, sí cuesta, como dice Jonathan, que a veces hay algunos docentes o compañeros que no les quieren apoyar o no quieren trabajar con ustedes y a veces nadar contra la corriente, pero sí tienen bastante de ustedes, yo los conozco de las varias versiones que tenemos del 2015, un trabajo de comunidades bastante fortalecido. Efectivamente. Así que, colegas, ese es el desafío. Evaluamos nuestra comunidad en lo que estamos y veamos cómo podemos nosotros mejorarla y trabajar en conjunto. Como dice Bárbara,
las comunidades ya están, ustedes están trabajando con otros colegas, entonces podemos invitar a otros colegas también, y de esa manera vamos, en cierta manera, estableciendo una comunidad que se pueda sostener también en el tiempo, ¿sí?